Ella descubrió que su esposo tenía otra familia en secreto, pero la revelación final fue impactante. Clara despertó esa mañana con una sensación de calma familiar. El sol se filtraba por las cortinas de lino blanco, iluminando suavemente la habitación que compartía con Felipe. La cálida brisa de primavera se colaba por la ventana entreabierta, llenando el aire con el dulce aroma de las flores del jardín. En la mesita de noche, un portarretratos con una foto de la familia parecía capturar la perfección de su vida. Ella, Felipe y sus 2 hijos sonriendo durante unas vacaciones en la playa. Para Clara, ese cuadro representaba todo lo que había soñado. Felipe era un hombre carismático y dedicado, tanto en los negocios como en su papel de padre. Había construido su empresa desde cero, y gracias a su esfuerzo, disfrutaban de una vida cómoda y sin sobresaltos. Clara había dejado su carrera para centrarse en la familia, algo que hacía con amor y dedicación. A menudo, sus amigas la envidiaban. «Tienes la vida perfecta», le decían, y ella, aunque humilde, no podía evitar sentir que quizás tenían razón. Ese día comenzó como cualquier otro. Preparó el desayuno para sus hijos, Matías y Sofía, y les ayudó a alistarse para la escuela. Felipe, como de costumbre, salió temprano para una reunión importante. Mientras él se despedía con un beso rápido en la mejilla, Clara sintió un leve escalofrío. Era extraño, pero no le dio importancia. Estaba acostumbrada a la presión de su esposo por cumplir con los exigentes horarios de su trabajo. Sin embargo, a lo largo del día, pequeños detalles comenzaron a rondar su mente. Recordó cómo en los últimos meses, Felipe había estado más distraído y reservado. Su teléfono siempre estaba con él, y había comenzado a tomar más viajes de negocios de lo habitual. A pesar de ello, Clara intentaba no darle demasiadas vueltas. «Es el estrés del trabajo», se decía, tratando de convencerse de que todo estaba bien. Esa tarde, mientras ordenaba el despacho de Felipe, algo llamó su atención. Entre los documentos apilados en su escritorio, encontró un recibo de un restaurante lujoso que claramente no estaba en la ciudad. La fecha coincidía con uno de sus recientes viajes de negocios. Clara sintió un leve pinchazo en el pecho, pero rápidamente lo guardó en un cajón, intentando ahuyentar los pensamientos negativos que empezaban a invadirla. Cuando Felipe regresó a casa esa noche, Clara lo observó detenidamente mientras cenaban en familia. Su sonrisa seguía siendo encantadora, y su conversación ligera llenaba el comedor con risas. Pero había algo en su mirada, algo que Clara no podía identificar, que la hizo sentir un pequeño nudo de inquietud. Decidió no decir nada. Tal vez solo estaba imaginando cosas. Al final del día, Clara se acostó junto a Felipe, sintiendo el calor de su cuerpo a su lado, pero con la mente llena de dudas que no podía ignorar. Por primera vez, esa sensación de calma familiar comenzó a desmoronarse, dejando espacio a una inquietud que no sabía cómo manejar. Clara no podía quitarse la inquietud de la cabeza. Durante días, el recibo en el escritorio de Felipe fue como una espina clavada, cada vez más difícil de ignorar. Intentó convencerse de que todo tenía una explicación lógica, pero sus pensamientos la traicionaban. Las pequeñas ausencias de Felipe, las llamadas que atendía a escondidas y esa mirada evasiva se habían vuelto imposibles de ignorar. Una tarde, mientras arreglaba la ropa de Felipe, encontró algo que aceleró el ritmo de su corazón, una tarjeta de crédito que nunca había visto antes. Clara sabía perfectamente qué cuentas tenían compartidas, y esa tarjeta no era parte de ninguna de ellas. La curiosidad, mezclada con el miedo, la impulsó a buscar más respuestas. Con manos temblorosas, Clara abrió su computadora y empezó a revisar sus correos. Sabía que estaba violando la privacidad de Felipe, pero algo en su interior le decía que debía seguir adelante. Ahí encontró más de lo que esperaba. Correos electrónicos con reservas de hoteles y restaurantes que no mencionaban reuniones de negocios, sino citas para 2 personas. Los mensajes no tenían nombres, pero el tono íntimo de los detalles era inconfundible. El corazón de Clara se detuvo por un momento. Esto no puede ser real, pensó mientras intentaba encontrar alguna otra explicación, alguna que no implicara la posibilidad de que Felipe la estuviera engañando.
Pero las piezas comenzaban a encajar, y la imagen que formaban era demasiado clara. Esa noche, Clara no pudo dormir. Mientras Felipe dormía profundamente a su lado, ella se quedó despierta mirando el techo, con 1000 preguntas girando en su cabeza. ¿Quién era esa otra persona? ¿Por qué Felipe estaba haciendo esto? ¿Qué significaba todo esto para su familia? La mañana siguiente, Clara tomó una decisión. Si quería respuestas, tendría que buscarlas por su cuenta. No era suficiente con sospechar, necesitaba pruebas para confrontar a Felipe. Lo observó salir para otro viaje de negocios, esta vez a una ciudad cercana. Clara, impulsada por el dolor y la determinación, decidió seguirlo. Condujo durante horas, tratando de calmar su respiración mientras su mente imaginaba lo peor. Finalmente, llegó a un barrio tranquilo en las afueras de la ciudad, donde Felipe se detuvo frente a una casa modesta pero bien cuidada. Clara estacionó su auto a una distancia prudente y lo observó bajar con una actitud relajada. Tocó la puerta y, para su horror, una mujer joven lo recibió con una cálida sonrisa. Un niño pequeño corrió hacia Felipe y lo abrazó, gritando con entusiasmo: «¡Papá!». Clara sintió como si el suelo se desmoronara bajo sus pies. La escena ante sus ojos era como una puñalada directa al corazón. Su esposo, el hombre en quien había confiado completamente, llevaba una vida paralela. En ese momento, su mundo perfecto se rompió en 1000 pedazos. Sin embargo, en medio de las lágrimas y la angustia, Clara sintió algo más, una determinación creciente. No podía quedarse inmóvil ante esta traición. Felipe debía responder por sus actos, y ella se aseguraría de que lo hiciera. Clara regresó a casa en silencio, con el peso de lo que había presenciado aplastando su pecho. Durante todo el camino, repasó una y otra vez cómo enfrentaría a Felipe. La rabia, la tristeza y la confusión se mezclaban en su mente como una tormenta imposible de detener. Cuando Felipe regresó de su viaje de negocios, Clara lo esperaba en la sala, con los brazos cruzados y una mirada que cortaba como cuchillos. «¿Cómo estuvo tu reunión?», preguntó con un tono que traicionaba su aparente calma. Felipe, desprevenido, respondió con su habitual sonrisa encantadora: «Bien, como siempre. Todo salió según lo planeado». Fue entonces cuando Clara no pudo contener más su rabia. Dejó caer sobre la mesa las copias de los correos, las reservas de hotel y la foto que había tomado de él con la otra familia. ¿Todo según lo planeado? ¿De verdad?, gritó, con la voz temblando. Felipe quedó paralizado. Su mirada, normalmente segura y confiada, se llenó de una mezcla de sorpresa y miedo. Intentó hablar, pero Clara lo interrumpió antes de que pudiera inventar alguna excusa. «Vi todo, Felipe. Vi cómo abrazabas a ese niño, cómo esa mujer te miraba como si fuera su esposo. ¿Cuánto tiempo llevas mintiéndome? ¿Cuánto tiempo llevas jugando con nuestras vidas?». Felipe soltó un suspiro profundo y bajó la mirada, como si finalmente aceptara que ya no podía ocultar la verdad. «Clara, escúchame. Esto no es lo que piensas. Entonces dime qué es. Porque desde aquí parece que llevas una doble vida, como si fuéramos simples piezas de un juego para ti». Felipe se sentó, pasando una mano por su cabello en un gesto de frustración. «Sí, llevo tiempo con ella, pero no es tan simple como crees. Yo nunca quise que esto pasara, y tampoco quería lastimarlas a ninguna de las dos». Clara lo miró con incredulidad. ¿Cómo podía decir algo así con tanta tranquilidad? Pero antes de que pudiera responder, Felipe agregó algo que la dejó aún más desconcertada. «Ella tampoco sabe de ti, Clara. Ni de nuestros hijos». Por un momento, las palabras de Felipe parecieron no tener sentido. ¿Cómo era posible que ambas familias hubieran vivido en la ignorancia total la una de la otra? La revelación hizo que el dolor y la traición se sintieran aún más profundos. «¿Qué clase de persona eres?», susurró Clara, con lágrimas en los ojos. Felipe no respondió. En lugar de eso, se levantó y comenzó a caminar por la habitación,
como si buscara las palabras adecuadas para explicar lo inexplicable. Lo hice porque sentí que podía manejarlo, que podía mantenerlas a salvo a las dos. ¿A salvo? ¿De qué estás hablando? Clara sintió que algo más oscuro se escondía tras las palabras de Felipe. Finalmente, él la miró con una expresión que Clara nunca había visto antes: miedo. Hay cosas que no entiendes, Clara. Cosas que van más allá de nosotros. En ese momento, Clara supo que había más secretos por descubrir. Y aunque estaba destrozada, también estaba decidida. No solo tenía que proteger a sus hijos, sino que ahora sentía la responsabilidad de proteger también al niño y a la mujer que, al igual que ella, habían sido víctimas de las mentiras de Felipe. Clara pasó días debatiéndose entre la rabia y la compasión. Aunque Felipe había traicionado su confianza de la peor manera posible, no podía ignorar el hecho de que la otra familia también había sido víctima de su engaño. Decidida a buscar respuestas, Clara reunió el valor para contactar a la mujer que había visto con Felipe. Usando el nombre y la dirección que había investigado, Clara llegó a la casa modesta donde había visto a Felipe. Tocó la puerta con manos temblorosas, sintiendo el peso de lo que estaba a punto de hacer. Cuando la puerta se abrió, una mujer joven, de cabello castaño y ojos llenos de calidez, apareció frente a ella. ¿Puedo ayudarte?, preguntó la mujer con un tono educado, aunque claramente desconfiado. Clara tomó un momento para reunir sus pensamientos antes de responder. Hola, soy Clara. Necesito hablar contigo sobre Felipe. La expresión de la mujer cambió instantáneamente. Un rastro de confusión y alarma apareció en su rostro. ¿Felipe? ¿Qué tiene que ver él contigo?, preguntó mientras estrechaba los ojos con sospecha. Clara tragó saliva y decidió ir al grano. Soy su esposa. Las palabras parecieron congelar el tiempo. La mujer dio un paso atrás, como si acabara de recibir un golpe inesperado. No, eso no puede ser cierto. Felipe me dijo que era soltero, respondió con incredulidad, llevando una mano a su pecho. Clara asintió lentamente, comprendiendo que la verdad estaba cayendo sobre ambas con la misma fuerza devastadora. La invitó a hablar en privado, lejos de las miradas del niño que jugaba en la sala. En la pequeña cocina, mientras la otra mujer servía 2 tazas de café con manos temblorosas, ambas comenzaron a intercambiar sus historias. La mujer se presentó como Elena, una diseñadora gráfica que había conocido a Felipe hacía unos años. Según ella, Felipe había sido un apoyo en momentos difíciles, alguien en quien podía confiar. Nunca imaginó que él pudiera estar ocultando una vida entera. Clara compartió su parte de la historia, desde los años que llevaba casada con Felipe hasta los descubrimientos recientes que habían sacudido su mundo. Al principio, la tensión entre ambas era palpable. Era imposible evitar el resentimiento mutuo, pero a medida que hablaban, la realidad se volvía más clara. Ambas eran víctimas de un hombre que había manipulado sus vidas con una habilidad inquietante. Elena comenzó a llorar, abrazando la taza de café como si fuera su único ancla. No puedo creer que haya hecho esto. Todo este tiempo pensé que era un buen hombre. Pensé que lo conocía. Clara, aunque dolida, puso una mano sobre la de Elena. Yo también lo pensé. Pero ahora lo único que podemos hacer es protegernos. A ti, a tu hijo, a mis hijos. La conversación se extendió durante horas. Elena y Clara comenzaron a trazar un panorama más amplio de la doble vida de Felipe. Mientras lo hacían, surgió una pregunta que ambas compartían. ¿Por qué? ¿Qué lo había llevado a construir una mentira tan compleja? Elena, aún procesando la revelación, accedió a trabajar junto con Clara para descubrir la verdad completa. Aunque la herida era reciente y el dolor intenso, ambas mujeres sabían que no podían permitirse el lujo de quedarse inmóviles. Felipe debía enfrentar las consecuencias de sus actos. Cuando Clara salió de la casa de Elena esa noche, sintió una mezcla de emociones. Por un lado, el dolor seguía ardiendo en su pecho. Pero por otro, encontró una chispa de determinación que la impulsaba a seguir adelante. Había perdido algo valioso,
pero había ganado una aliada inesperada en la lucha por la justicia. Clara y Elena comenzaron a unir las piezas del rompecabezas. Cuanto más investigaban, más claro se volvía que las mentiras de Felipe no se limitaban a su doble vida. Había algo más profundo, algo oscuro escondido detrás de las fachadas de esposo perfecto y empresario exitoso. Clara, decidida a descubrir la verdad, buscó entre los documentos que había guardado en el despacho de Felipe. Allí encontró extractos bancarios, facturas y recibos que no tenían sentido. Algunas transferencias estaban dirigidas a cuentas desconocidas, mientras que otras mostraban grandes sumas de dinero que desaparecían sin explicación. Por su parte, Elena comenzó a revisar los mensajes y correos electrónicos que Felipe le había enviado a lo largo de los años. Entre ellos, encontró indicios de que Felipe manejaba negocios fuera de los márgenes legales. Había menciones de sociedades inexistentes y transacciones en efectivo que levantaron aún más sospechas. Ambas mujeres, aunque temerosas, decidieron compartir lo que habían encontrado. Se reunieron una tarde en la casa de Clara, rodeadas de papeles y laptops. Mientras revisaban los datos, Clara notó un patrón. Las cuentas que Felipe manejaba a través de sus negocios coincidían con las fechas de sus viajes de negocios. Esto no es solo una doble vida, dijo Clara mientras señalaba las transacciones en la pantalla de su computadora. Felipe está lavando dinero o desviándolo. Mira estas transferencias, siempre coinciden con fechas clave. Elena asintió, sintiendo una mezcla de asombro y pánico. ¿Y qué hacemos con esto? Si está involucrado en algo ilegal, puede ser peligroso enfrentarlo. Clara apretó los labios, reflexionando. Sabía que Felipe no era un hombre violento, pero también sabía que alguien capaz de mantener una doble vida durante tantos años y de cometer crímenes financieros no era alguien en quien confiar. No podemos dejar que esto continúe, dijo Clara con determinación. No se trata solo de nosotras, sino de nuestros hijos. Si él está usando nuestras vidas para encubrir sus crímenes, tenemos que detenerlo. Elena miró a Clara por un momento antes de asentir. Ambas comprendían que no podían hacerlo solas. Clara contactó a un amigo de confianza, un abogado que trabajaba en el área penal, para obtener orientación. Sin entrar en demasiados detalles, le mostró algunos de los documentos y le pidió consejo. «Esto es serio, Clara», dijo el abogado tras revisar los papeles. «Si todo esto es legítimo, Felipe podría estar involucrado en lavado de dinero o fraude fiscal. Pero necesitas pruebas más contundentes si quieres que las autoridades actúen». Aunque el miedo era palpable, Clara y Elena decidieron seguir adelante. Sabían que exponerse significaba arriesgar mucho, pero el bienestar de sus familias estaba en juego. Juntas comenzaron a recopilar más pruebas, desde correos hasta registros bancarios. Cada nuevo hallazgo confirmaba lo que temían. Felipe no solo había traicionado sus corazones, sino también la ley. La relación entre Clara y Elena había cambiado profundamente en las últimas semanas. Lo que comenzó como una conexión tensa y cargada de dolor se había transformado en una alianza basada en la confianza mutua y el objetivo común de proteger a sus familias. Juntas, se habían convertido en una fuerza imparable, decididas a enfrentar a Felipe y exponer sus crímenes. Una tarde, mientras revisaban documentos en la sala de estar de Clara, recibieron un mensaje inesperado. Era de un número desconocido, pero al abrirlo, ambas sintieron que su sangre se congelaba. El mensaje decía: «Sé lo que están haciendo. Dejen de meterse donde no las llaman». Elena miró a Clara, alarmada. «¿Crees que fue Felipe?». Clara respiró profundamente, tratando de calmarse. «Es posible. Si está sospechando de nosotras, tenemos que ser aún más cuidadosas. No podemos detenernos ahora». El mensaje no las desanimó, al contrario, fortaleció su determinación. Sabían que estaban cerca de descubrir algo grande y que Felipe comenzaba a sentir la presión. Para asegurarse de que su plan siguiera adelante, decidieron involucrar a alguien más, una periodista investigativa de renombre que Clara conocía a través de un amigo en común. La periodista, Marta, se reunió con ellas en secreto.
Escuchó atentamente sus historias y revisó las pruebas que habían reunido. Cuando terminó, se recostó en su silla, claramente impresionada. «Esto es mucho más grande de lo que imaginaba», dijo Marta mientras miraba a Clara y Elena. «Si publicamos esto, no solo vamos a exponer a Felipe, sino también a otros implicados en estos esquemas financieros». Aunque la idea de llevar el caso a los medios era intimidante, Clara y Elena sabían que necesitaban un aliado con la influencia suficiente para protegerlas. Marta prometió que investigaría más a fondo y les advirtió que mantuvieran un perfil bajo mientras tanto. Mientras Marta trabajaba en el caso, las tensiones entre Clara y Felipe aumentaban. Él comenzó a hacer preguntas incómodas y a pasar más tiempo en casa, como si tratara de vigilarla. En una ocasión, mientras cenaban con los niños, Felipe lanzó un comentario casual que hizo que Clara se estremeciera. «Últimamente te noto muy interesada en los negocios, Clara. Espero que no estés haciendo algo que no deberías». Clara mantuvo la calma, forzando una sonrisa mientras respondía: «Solo intento entender mejor lo que haces. Pensé que eso te gustaría». Aunque su respuesta parecía tranquila, por dentro sentía que su corazón latía con fuerza. Sabía que Felipe sospechaba, pero también sabía que no podía detenerse. La seguridad de sus hijos y la justicia para ambas familias dependían de su valentía. A medida que los días pasaban, Marta empezó a enviarles actualizaciones sobre su progreso. Había descubierto vínculos entre las empresas de Felipe y otras organizaciones con antecedentes de fraude. El caso estaba tomando forma, pero también se hacía más peligroso. Clara y Elena comprendieron que estaban en la recta final. Ahora no solo se trataba de justicia, sino también de su supervivencia. Si querían salir adelante, tenían que mantenerse unidas y confiar en que sus esfuerzos finalmente darían frutos. El clima en la ciudad parecía más pesado que nunca. Clara sentía que la tensión en su hogar era palpable. Felipe se volvía más evasivo, pero al mismo tiempo, parecía estar más atento a todo lo que hacía. Los mensajes y correos con los que Elena y Marta habían estado recopilando finalmente comenzaron a hacer eco de una verdad aún más alarmante. Felipe no solo había sido un hombre infiel, sino que había construido una red de mentiras que abarcaba desde sus negocios hasta sus relaciones personales. La periodista Marta había logrado obtener pruebas claves sobre las conexiones de Felipe con figuras influyentes que estaban involucradas en el lavado de dinero. Finalmente, el momento de la verdad había llegado. Con las pruebas en mano, Clara y Elena se reunieron con el abogado para trazar el siguiente paso: llevar el caso a las autoridades. Era una noche lluviosa cuando todo ocurrió. Clara había recibido una llamada de Marta, quien le dijo que las pruebas estaban listas para ser entregadas a la policía. Aunque aún sentía un nudo en el estómago, Clara sabía que no podía dar marcha atrás. Las palabras de Marta resonaban en su mente: «Es hora de exponerlo. Si no lo detenemos ahora, seguirá destruyendo vidas». Con el corazón latiendo con fuerza, Clara se reunió con Elena en la oficina del abogado. Juntas, entregaron todos los documentos a la policía y comenzaron a trabajar con los detectives para organizar la operación que pondría fin a las actividades de Felipe. Cada paso que daban las acercaba más a la justicia, pero también las ponía en una situación peligrosa. Felipe, aunque parecía seguro de sí mismo, no tenía idea de lo que se estaba gestando. Esa misma noche, Clara fue a la casa de Elena para hablar sobre los últimos detalles de la operación. Mientras revisaban las pruebas una vez más, Clara sintió una extraña sensación de alivio y miedo al mismo tiempo. Sabía que las consecuencias de lo que estaban a punto de hacer serían enormes. Si Felipe no era arrestado, las repercusiones serían devastadoras para ellas y sus familias. El teléfono de Clara sonó. Era Felipe. «Clara, ¿dónde estás?», preguntó con un tono que no podía disimular una pizca de preocupación. Clara se quedó en silencio unos segundos, controlando su respiración. Sabía que tenía que ser cuidadosa. «Estoy fuera de casa, Felipe». «¿Por qué? ¿Dónde has estado estos días? Te noto rara, como si estuvieras evitándome». Clara tragó saliva, sabiendo que sus palabras serían clave.
Solo estoy ocupada con los niños. Hay muchas cosas que organizar. Nada de qué preocuparse. Felipe no pareció satisfecho con la respuesta, pero no insistió más. Clara dejó de hablar con él, sabiendo que en cualquier momento podría descubrir lo que realmente estaba ocurriendo. Horas después, cuando la operación estaba en marcha, Clara y Elena se reunieron con la policía para asegurarse de que todo estuviera listo. Los detectives le confirmaron que Felipe sería arrestado al día siguiente, pero el miedo seguía presente. A la mañana siguiente, la noticia de la detención de Felipe se extendió rápidamente. La policía irrumpió en su oficina mientras él estaba trabajando, deteniéndolo por fraude fiscal, lavado de dinero y otros cargos graves. Clara observó la noticia por televisión, sintiendo una mezcla de alivio y tristeza. El hombre que había amado durante tanto tiempo estaba finalmente pagando por sus crímenes. Elena, que había estado al lado de Clara todo el tiempo, la abrazó. La justicia se había hecho, pero las cicatrices emocionales seguirían siendo una carga para ambas durante mucho tiempo. El miedo que había acompañado a Clara durante semanas finalmente comenzó a desvanecerse, pero el camino hacia la sanación era aún largo. Lo más importante, sin embargo, era que, a pesar de la traición y el dolor, Clara había encontrado en Elena una aliada fiel y valiente. Y juntas, habían logrado derribar el castillo de mentiras que Felipe había construido. Después del arresto de Felipe, el aire en la vida de Clara parecía más liviano, pero a la vez, una pesada incertidumbre aún se mantenía sobre ella. La detención de su esposo había sido un alivio necesario, pero también le dejó un vacío que no sabía cómo llenar. Por años había construido su vida en torno a la figura de Felipe, y ahora, al enfrentarse a la realidad de su traición, no sabía por dónde empezar. Elena, por su parte, también luchaba con la nueva realidad. Aunque Felipe ya no estaba en sus vidas, su sombra seguía allí, y la herida de la traición seguía abierta. Los días que siguieron a la detención fueron un torbellino de emociones encontradas. Clara y Elena se reunieron con sus hijos, intentando explicarles, de la mejor manera posible, lo que había sucedido, sin entrar en detalles que los niños no podían entender aún. Lo más importante es que estamos juntas y podemos empezar a sanar, dijo Clara mientras abrazaba a Matías y Sofía, buscando darles un poco de paz en medio del caos. Mientras tanto, Clara comenzó a enfocarse en reconstruir su vida. A pesar del dolor y la incertidumbre, estaba decidida a no permitir que todo lo que había vivido con Felipe fuera en vano. Sus hijos necesitaban saber que ella era fuerte y que, a pesar de las adversidades, podía seguir adelante. En los primeros días después del arresto, Clara también empezó a tomar acciones para garantizar su estabilidad financiera. Las empresas que Felipe había dejado atrás comenzaron a ser investigadas y se hizo evidente que, aunque él fuera el cerebro detrás de los crímenes, muchas de las personas involucradas en sus negocios aún estaban libres. Por eso, Clara decidió que debía tomar control de las finanzas y activos que aún quedaban, sin depender de lo que había hecho su esposo. Había aprendido la lección, nunca más volvería a estar a merced de alguien como Felipe. Elena, por su parte, decidió cambiar de trabajo. Ya no podía continuar en el mismo entorno que la había hecho sentir tan vulnerable. Encontró una nueva oportunidad en el campo de diseño gráfico que la hizo sentir más empoderada y libre. A pesar de las cicatrices emocionales, Elena comenzaba a encontrar la paz que había perdido al confiar en Felipe. Ambas mujeres, aunque tocadas por la tragedia, comenzaron a reconstruir sus vidas lentamente. Sabían que la herida dejaría marcas, pero también sabían que sus fuerzas para seguir adelante habían crecido de manera inesperada. Habían aprendido que la traición podía derribar muchas cosas, pero no su capacidad de encontrar fuerza, solidaridad y esperanza en medio del dolor. Con el paso de los meses, Clara encontró consuelo en su trabajo como madre y en el apoyo que recibía de su familia y amigos. Los niños, aunque también afectados, se adaptaron rápidamente al nuevo ambiente y comprendieron que, aunque el futuro era incierto, ellos eran lo único que realmente importaba. La relación entre Clara y Elena, que había comenzado con desconfianza, ahora era sólida y llena de respeto mutuo. A través de la lucha y el dolor, habían formado una amistad verdadera,
un lazo que las unió más que cualquier adversidad. Clara se dio cuenta de que la justicia no solo había llegado a través del arresto de Felipe, sino también a través del cambio que ella misma había experimentado. Había pasado de ser una mujer vulnerable y engañada a ser una mujer fuerte, capaz de tomar decisiones y enfrentar el futuro con valentía. A pesar de todo lo que había perdido, Clara sabía que había ganado algo mucho más valioso: su libertad. ¿Te imaginaste alguna vez estar en los zapatos de Clara, enfrentando una traición tan profunda y aún así luchando por justicia? No te pierdas los próximos episodios, donde exploraremos historias como esta. Suscríbete ahora para no perderte ningún detalle y ser parte de esta increíble travesía. Muchas gracias por tu presencia y hasta la próxima.